quiero hablar acerca del poder de Dios, porque el poder de Dios está vigente. El poder de Dios existe, el poder de Dios es real y el poder de Dios quiere tocarnos, quiere transformarnos. El poder de Dios quiere llevarnos a dimensiones que tú y yo no conocemos. Es por ello que tenemos que conocer el poder de Dios. Y yo quiero iniciar leyendo el libro de Salmos, capítulo 18. El libro de Salmos, capítulo 18, versículo del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, y me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Y la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó Él. Esto es un salmo y es acción de gracias por la victoria. Y lo escribió David. Y esta noche es necesario que tú y yo tomemos conciencia de que tenemos un Dios poderoso, de que tenemos un Dios real, y tristemente tenemos la necesidad de recordar esto, porque la realidad es que todos creemos en un Dios todopoderoso, pero muy pocos hemos tomado el tiempo para analizar realmente su poder. ¿Realmente lo damos por hecho o realmente al momento que tú y yo mencionamos y decimos tenemos un Dios poderoso, por inercia decimos gloria a Dios, amén? Pero tenemos que tomarnos el tiempo para que esta palabra, para que esta realidad llegue a lo profundo de nuestro corazón y podamos entender que Dios es un Dios poderoso, que Dios es un Dios que reina. Y tú y yo lo cantamos, ¿verdad? Ahorita el último canto es hermoso. Poderoso Dios, poderoso Dios. Si tú estás conmigo, nada temeré. Tú eres el ancla de mi fe. Qué hermosa palabra, qué hermoso canto. Y esta noche yo te quiero compartir brevemente el poder de Dios que se menciona a lo largo de la Biblia, a lo largo de su palabra. Tú y yo leemos poderosas acciones que el Señor hizo, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está lleno del poder de Dios. Y quizás tú y yo solamente nos quedamos con esto. Lo leemos y decimos, ¿de qué forma Dios ha sido poderoso contigo? Y quizás dijeras, pues la forma en la que quizás le habló a David, en la que lo llevó, en la que lo movió, en la que lo usó. Y lo digo porque la realidad es que existe un sinnúmero de creyentes que conducen una vida sin propósito o derrotados. Pero una vez que tenemos un entendimiento de su poder, entonces nos damos cuenta que para nosotros nada es imposible, porque tenemos al Dios de lo imposible. Tenemos al Dios que hace lo imposible posible. Y de eso yo te vengo a hablar esta noche. Muchos de ustedes ya lo conocen, muchos de ustedes han escuchado de la manera en la que Dios mostró su poder en mi vida. Y yo quiero decirte esta noche que hoy, hace 31 años, se inició una nueva historia de amor entre el Señor y yo. Y Él la inició. Él nos buscó. Él me buscó primero. Él me llenó de su amor. Y yo quiero contarte brevemente, porque creo que es importante. El pastor nos ha estado predicando y hemos declarado y le hemos pedido a Dios que queremos ser una iglesia de poder
De palabra, de acción y de hecho. Palabra, hechos y poder. Y para ello tenemos que conocer, porque en medio de nosotros ha habido milagros, en medio de nosotros han ocurrido prodigios, en medio de nosotros ha habido restauración, en medio de nosotros ha habido sanidades, en medio de nosotros ha habido llamados, en medio de nosotros ha habido muchas cosas que nos han sorprendido y que hemos podido corroborar que solamente ha sido la mano de Dios a nuestro favor. A favor nuestro. Pero a veces creemos que con saberlo tú y yo es más que suficiente. Y esta noche el Señor ponía en mi corazón el proclamar su poder, el recordar que Él es bueno, el recordar que su mano nos ha sostenido. Y amada iglesia, te conté en unos momentos que hace 31 años empezó a escribir una historia. No te voy a decir cuántos años tenía, ¿verdad? Porque si no inmediatamente vas a hacer cuentas. Pero bueno, ya lo saben, a la edad de 10 años. Bueno, mi familia crecimos en un ambiente que no fue cristiano. Éramos 100% católicos, católicos que solamente íbamos a la iglesia quizás en Semana Santa, y eso para ver a Cristo crucificado ahí postrado en una mesa y llorando toda la gente porque estaba Él con los clavos y con la sangre. Y eso pues impactó mucho mi vida, pero no conocíamos a Cristo realmente, no teníamos comunión con Él. Decíamos tener comunión con Él, quizás porque íbamos a que nos pusieran en la frente la cruz y muchas otras cosas que se practican, y con eso ya nos creíamos santos, ¿no? Inclusive queríamos que la gente nos viera. Cuando era miércoles de ceniza queríamos que nos viera la gente, y yo ya fui, mira, y casi así te peinabas hasta atrás, ¿no? Yo creo que por eso mi mamá se acostumbró a peinarnos así hasta atrás, para que tuviéramos espacio, un buen espacio aquí, ¿verdad? Pero eso no era conocer a Cristo. Y entonces se suscita que en el año de 1985, para los que todavía somos de mi edad, jóvenes, viene el terremoto en la Ciudad de México, y en ese terremoto la familia de mi mamá, sus hermanos, sus hogares quedan dañados, y fácilmente pues le dicen a mi mamá que si podían quedarse en su casa porque desalojaron. Ellos vivían en el centro y pues obviamente mi mamá les abrió las puertas del hogar. Llegaron a la casa mis tíos con primos, éramos bastantes, pero ¿qué creen? Que ellos conocían a Cristo. Ellos ya conocían al Señor como Jesucristo poderoso, como su Salvador y como su Rey. Y eso era algo que mi mamá no contaba, o que a mi mamá se le pudo haber pasado, ¿verdad? Dijo, aquí voy a tener a mi familia y todos vamos a estar en armonía. Pero esa armonía que supuestamente iba a haber en casa se convertían en horas de charla y de pláticas, diciéndole a mi mamá que ella tenía que aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y mi mamá decía, sí, claro, en algún momento lo haré, pero si yo ya lo tengo en mi corazón, si desde niños nos llevaron a la iglesia, Él ya vive en mí. Entonces, desde ese momento, creo que empezó a obrar Dios en mi familia, y doy gracias a Dios por ello, porque si eso no hubiese ocurrido, quién sabe dónde estaríamos el día de hoy, porque fácilmente nos perdemos. Pero gracias a Dios porque Él nos encontró, gracias a Dios porque Él fue por nosotros y nos encontró donde teníamos que estar, en necesidad. Y después de eso, mis tíos, pues platicando con mi mamá, le decían que tenía que aceptar a Cristo, que Cristo había muerto por nosotros, y muchas otras cosas más que tú ya sabes, y que inclusive creo que has tenido esos momentos, ¿verdad? Con familia que aún no tiene a Cristo en su corazón. Pero pasó el tiempo, regresan a su casa, y mi mamá le dice a uno de mis primos, hijo, yo nada más te voy a decir algo. El día que yo acepte a Jesús en mi corazón, como lo dices tú, de una vez te lo digo que no voy a llorar, ni voy a gritar, ni me voy a hincar, así como ustedes lo hacen, ¿no? De una forma dramática y de una forma que quiera llamar la atención. Yo lo voy a hacer a mi manera, a mi forma, yo soy tranquila. Y recuerdo que mi primo le dijo,
ay tía, tú solita te has echado la soga al cuello, ¿no? Entonces no lo entendíamos y para septiembre pasó el tiempo y después de eso, creo que fue un año, porque fue para el otro septiembre, si mal no recuerdo, yo era una niña y a mí me empezaron a dar dolores terribles en el estómago. Pero dolores en los cuales a una niña de 10 años se pueden confundir con colitis, con algo que te cayó mal, con animales, con amibas, con bichos, con toda clase de infecciones estomacales. Yo fui tratada y me dieron medicamento para todo ese tipo de enfermedades, pero no contaban con la astucia de Dios que estaba preparando el tiempo de salvación. Y gloria a Dios por ello, gracias a Dios. Porque en ese tiempo, fue un 15 de septiembre, nos estábamos preparando para la noche mexicana, para poder recibir a la familia en casa, para poder estar todos contentos, ¿verdad? Festejando, alegres y felices, haciendo la fiesta. Pero en ese día a mí me empezó el dolor de estómago muy fuerte y para ser exactos, el dolor era del lado derecho, en el vientre. Y yo sabía dónde mi mamá había guardado las medicinas para que yo pudiera tomarlas en caso del dolor. Era en el closet, en un lugar que estaba arriba. Supuestamente no alcanzaba, pero pues fácilmente abres los cajones, escalas y alcanzas, ¿no? Y de niños, pues con la agilidad del mundo lo logramos, ¿no? Entonces yo recuerdo que me empezó el dolor y no le dije nada a mi mamá porque dije voy a arruinar la fiesta, ya todo está listo, están por llegar. Entonces se me hizo fácil ir, tomar una pastillita y tomármela. Pasó un ratito y vi que no me hizo efecto. Entonces como buena niña fui y agarré todas las tabletitas, las saqué y me las tomé. Eran como 10, eran como 15, no sé, las que trajera la cajita. Y en ese momento, pues obviamente me empecé a sentir mal, peor de lo que me sentía. Pero mi mamá se da cuenta y me dice, ¿te sientes mal, verdad? Y yo no, ¿te sientes mal? Te voy a ir a dar una pastilla para el dolor. En ese momento yo dije, híjole, ya me cacharon. Fue mi mamá, abrió el closet y se dio cuenta que no había ninguna pastilla y obviamente era yo la única que podía tomarlas y recuerdo que me metió el dedo para que yo volviera el estómago. Y empecé a volver el estómago, le pedimos a una vecina que nos llevara al doctor y ¿qué creen? Como era día festivo en el hospital, todos de fiesta, ¿verdad? Solo estaban pasantes y solo estaba la gente que no tiene nada que hacer y que los meten a hacer guardia, ¿verdad? Ahí, esa gente estaba. Pero uno de ellos, llegué al hospital y me tocó, me estuvo haciendo algunas revisiones y justo él le dijo a mi mamá, señoras, lo que tiene su hija no son amibas, ni colitis, ni gastritis, esto es algo tumoral. Yo no sé cómo no es que se han dado, no es como no han podido encontrar y se han dado cuenta. Si es obvio la bola que tiene aquí, porque a mí se me veía así como un piquito y el dolor es terrible. Entonces recuerdo que le dijo a mi mamá, présteme su mano y le puso la mano en mi estómago. Y en ese momento ella pudo sentir la bolita, me inyectaron para el dolor. Y pues obviamente creo que yo dormí toda esa noche, ya no recuerdo qué pasó, si hubo pozoles, si hubo, ya no recuerdo nada. De lo que no me quería perder, me perdí, pero bueno, para algo mejor me perdí. Y recuerdo que al otro día me llevaron nuevamente al hospital, ya cuando hubiera un doctor que pudiera atenderme, y efectivamente este médico le dice a mi mamá, lo que tiene su hija no son amibas, me hacen un ultrasonido, y se dan cuenta que había un tumor en mi ovario derecho. Entonces, con calma, le dan la noticia a mis padres y le dicen que pueden programarme para operación para diciembre. Estábamos en septiembre para que yo no perdiera el año escolar.
y ellos dialogando decidieron que no, porque los dolores eran muy fuertes. Yo me lastimaba con esos dolores, yo me hincaba, hagan de cuenta que me postraba aquí, era el sillón y era pues la tela de un sillón medio rasposita, y yo me tallaba, sentía alivio en mi estómago, como meciéndome, y toda mi frente me la abrí, me la tallé, porque esto no me dolía, a mí lo que me dolía era el estómago, y la fricción que hacía yo con la tela y la frente era terrible, al grado de que me abría. Pero ese dolor nunca lo sentí, sino es que mi mamá me vio y me dijo, ¿qué te pasó? Es cuando me di cuenta que toda mi frente estaba sangrando. Entonces ellos, al ver esta situación, decidieron que no se iban a esperar hasta diciembre para operarme, que lo más pronto posible me operaran, y la fecha programada fue el 1 de octubre. Entonces me programaron, me prepararon y fui metida al quirófano. Gracias a Dios ahí todo salió muy bien. Me quitaron el ovario derecho, la trompa derecha, y el tumor que yo tenía a la edad de 10 años era del tamaño de una toronja, entonces era bastante grande. Entonces, obviamente me recuperé en los 2 días que tienes que estar en el hospital. Parecía que me habían hecho como una cesárea, no podía yo levantarme y caminaba yo así, pero rápido tomé fuerzas. Y recuerdo que estando ahí recuperándome, volvió a llegar la familia de mi mamá, pues a verme, a preguntar cómo estaba, y estábamos terminando de comer cuando llega un telegrama a la casa, un telegrama del hospital, en donde le indicaban que tenían que llevarme a la brevedad posible. Y mis padres al momento se voltearon a ver y se preguntaron y dijeron, todo quedó bien, todo quedó pagado, ¿por qué nos están pidiendo que regresemos? ¿Se nos olvidó algo o algo pasó? Y yo recuerdo que fuimos el siguiente día, pero ese día mis tíos oraron por nosotros. Todavía no aceptamos a Cristo, no sabíamos ni lo que estaban haciendo. Simplemente alguien te dice, voy a orar por ti, y tú dices, ok, está bien, hazlo, pero no entiendes lo que está pasando. Entonces yo recuerdo que fuimos al otro día al hospital, y al momento que yo entré, el médico que me operó, al momento que me vio me dijo, ¿comes? ¿Estás comiendo bien? ¿Estás durmiendo bien? ¿Estás jugando? Y yo respondí, pues en lo que puedo sí, porque todavía tengo la herida y no puedo esforzarme mucho. Inclusive yo recuerdo que mis hermanos, pues imagínense, 6 hermanos, todos los 5 jugando y yo ahí sentada, pues de repente quise jugar y agarré un balón de básquetbol que tenían mis hermanos y lo agarré, y nada más así de pararme y de botarlo, lo estuve botando como unas 4 veces, y en ese momento mi mamá me dijo, ven, vamos a bañarte. Y cuando me mete al baño, yo empiezo a sentir en mis piernas que me estaba cayendo agua, y me volteo a ver y se me había abierto la herida de los 2 lados. Se me había abierto, es así, de este lado y de este lado, como 2 puntos de cada lado. Entonces mi mamá se espantó muchísimo, me dijo, no pasa nada, no te preocupes, todo está bien, no pasa nada, exacto, y ella su cara de nerviosa, queriendo gritar y no queriendo gritar, o queriendo desmayarse y no, pero tenía los 5 niños más atrás, entonces tenía que hacérsela fuerte, ¿verdad? Que no pasaba nada, y recuerdo que agarró otra vez la venda, me vendó y me acostó. Fue el médico que estaba por ahí cerca, me puso unos vendoletes y ya me dijo, ya no te puedes levantar. Ya te lastimaste, entonces ningún esfuerzo puedes hacer. Ahí fue que yo entendí que me habían operado, que tenía como decía yo, una cortada, pero una cortadota, ¿no? Entonces ahí fue verdaderamente cuando mi mamá me la enseñó, que tenía pero cortadota. Entonces ya yo también, eso fue, entendí, tenía que quedarme quieta. Pero conforme fue pasando los días, nos vuelven a hablar del hospital. Llegamos y ese día a mí me gustaba jugar en los elevadores, ¿verdad? Y yo me subía y me bajaba en los elevadores, yo parecía la que estaba ahí manipulándolos. Y cuando llego al piso en donde están mis papás, mi mamá estaba fumando y me acuerdo que deja el cigarro
y se limpia las lágrimas, y cuando yo vi que se limpia lágrimas, pues salgo. Y le digo, ¿estás bien? Y me dijo, sí, todo bien, hija, vámonos. Y cuando nos íbamos, empezaron mi papá y mi mamá, ¿cómo te sientes? ¿Qué quieres? ¿Qué se te antoja de comer? ¿A dónde quieres ir? Y yo, ay, cuánto amor, cuánta amabilidad, está bien. Pero en ese momento, pues, yo dije, no, vamos a la casa. Pero yo a ellos los notaba muy raros. Entonces nos fuimos a la casa, ahí estuvimos unos días y después mi mamá habló conmigo y me dijo que me iban a poner una medicina la cual me iba a afectar mucho, pero que después de esa medicina fuerte yo iba a estar bien. Y acompañé a mi papá a comprarla en un edificio que está en la colonia Reforma de la Ciudad de México, todavía me acuerdo. Mi mamá estaba con mi abuela y íbamos en el carro, y cuando llegamos, mi papá al momento de pasar por la puerta donde íbamos a pasar se paró de puntitas y me tapó el letrero y me pasó. Entonces, como toda niña curiosa, yo dije, ¿por qué me habrá pasado? ¿A dónde venimos? Y mientras él estaba ahí hablando, yo me regresé y vi que decía la puerta cancerología. En ese momento yo no entendía qué era cancerología. Y en el carro mi papá agarró una bolsita y traía varias medicinas, unas cajas grandes, inclusive estaban muy bonitas porque eran de plástico transparente y unas rositas, y pues era la medicina, la quimioterapia, ¿no? Era ahí medicina fuerte, y yo la iba viendo, la iba leyendo, y le dije a mi papá, oye, te quiero hacer una pregunta, ¿tengo cáncer? Y al momento que le dije, tengo cáncer, se paró el carro. Empezó a sudar, y me dijo, ahorita que lleguemos con tu mamá, ella te va a responder, ¿no? Así de, ahorita. Esa pregunta es de las mamás. Y cuando yo llegué con mi mamá, pues obviamente ellos, yo creo que se hicieron señas de lo que yo iba a preguntar, y mi mamá se acercó y me dijo, sí, te había platicado de esta medicina, me lo contó de una forma muy bonita, ¿verdad? Que yo iba a conocer más niños y que ellos me iban a consentir y que iba a estar siempre cuidada, y pues con esas referencias vas segura a dónde vas. Y no me estaba mintiendo, porque realmente ese era el deseo de mi mamá. Y a mi mamá le habían dicho que yo tenía 3 meses de vida, porque el cáncer, el patólogo estuvo cortando el tumor y llegó al punto en donde encontró cáncer. Y el cáncer había ya invadido mi cuerpo, pero eso nadie lo sabíamos. Entonces, por eso es que la premura de que yo estuviera en la medicina, de que me pusieran quimioterapia, y el doctor me dio un pase para el Instituto Nacional de Cancerología. Ahí en la Ciudad de México es un hospital de especialidades en los cuales no es tan fácil entrar, necesitas una recomendación porque hay mucha gente esperando, pero creo que les dan prioridad a los que están muriendo. Entonces me dieron prioridad y llegó ese día en el que llegamos al Instituto Nacional, y al momento de entrar a ese lugar, amada iglesia, lo único que yo vi fueron niños con tumores, fueron niños sin piernas, fueron niños sin brazos, fueron niños sin cabello, y fue lo primero que yo vi. Vi a las mamás llorando, vi a niños llorando que no se querían quedar, porque al momento que les daban cama a nosotros, las mamás tenían que subirnos, siempre estuve yo en el segundo piso, y de ahí al cuarto, nos tenían que bañar y preparar para dejarnos en la noche listos, y a partir de esa noche solo nos daban de cenar algo líquido, y durante la madrugada nos empezaban a administrar el medicamento, porque supuestamente es la hora en la que estamos más tranquilos, en la que podemos aguantarlo, ¿verdad? De una forma mejor. Y yo recuerdo que en esa primera vez nos juntamos, hicimos un grupo de amigos, porque siempre nos tocaban
al mismo tiempo las sesiones. José María, de 4 años, que él tenía un tumor en el cerebro y su cabecita estaba hinchada. Elizabeth, que ella no tenía una pierna, el tumor le había comido parte de su pierna. Y también estaba otra chica, no recuerdo el nombre, éramos el grupo de niños que estábamos ahí. Y yo recuerdo que yo empecé a llorar porque no quería quedarme, ya estaba presintiendo que mi mamá se iba a ir. Y lo único que me daba a mí mucho miedo, y hasta la fecha me sigue dando miedo, son las inyecciones. Entonces yo decía, no, pero es que ahorita me van a picar, yo no quiero, y empecé a llorar, porque yo veía cómo los niños les ponían suero en las manos, les ponían suero en los pies, les sacaban sangre del cuello. A mí me llegaron a sacar sangre del cuello porque ya tus venas están tan ponchadas que ya no tienen lugar de dónde sacarte. Y te están sacando sangre cada 5 horas, cada 7 horas, entonces te pinchan las venas muy, muy fuerte. Entonces yo recuerdo que esa vez me quedé y una amiga, Elizabeth, me dijo, no llores, si te dan miedo los piquetes, piensa que estás en la playa, que llega un mosquito y que te pica. Y ya, se te va a olvidar en dónde estás. Y yo recuerdo que dije, qué fácil, ella venía de Veracruz, yo ni el mar conocía, ¿no? Entonces no me pude imaginar el mosquito en la playa. Entonces dije, bueno, ella era de Poza Rica, Veracruz, pero ahí estuvimos y la primera noche fue terrible. Mi mamá no estuvo, pero ella llegó inmediatamente al otro día en la mañana. Yo creo que ni se fue del hospital y se ha de haber quedado afuera, porque muchos papás se quedaban a dormir afuera del hospital. Y cuando llegó, pues yo ya estaba volviendo el estómago, yo ya estaba muy mal. Mi mamá preguntó y dijo, sí, desde las 3 de la mañana su hija inició con la quimioterapia. Y amada iglesia, esa es una medicina terrible. Al momento que entra por tus venas, te empieza a quemar el cuerpo, te empieza a quemar todo, y tú sientes el dolor interno, tú sientes cómo está terminando contigo. Entonces, en ese momento yo entendí que lo mío era verdaderamente más serio de lo que yo podía entender. Y ahora puedo comprender que quizás las circunstancias o situaciones que tú y yo afrontamos o que lucen imposible de conquistar son situaciones que Satanás pone enfrente de nosotros, porque él lo único que quiere es que no lleguemos al lugar de bendición que Dios nos tiene preparados. Eso es lo único que hace Satanás. Estorbar, y quizás yo no estaba muy consciente, pero mis padres sí. Y ellos en su corazón había temor, había duda, había mucho miedo de decir, ¿qué tal si llego hoy y ya no está mi hija? ¿Qué tal si llego hoy y ya no está? Entonces, eso es lo mismo que ocurre hoy en día con nosotros. Satanás nos mete temor, Satanás nos mete duda, nos mete inclusive terror, ¿verdad? De que algo pueda pasar. Y creemos que la circunstancia que tú y yo estamos pasando es la más fuerte y es la que no vamos a poder soportar, pero mayor es Dios quien está con nosotros, mayor es el que está con nosotros. Y amada iglesia, esto yo te lo estoy contando y no te estoy mintiendo, esto es verdad. El poder de Dios se manifestó a mi vida y esta semana el Señor me lo recordó de una forma tan poderosa y tan hermosa que cada vez que yo cumplo años es el mismo tiempo que yo recuerdo cuando Dios me sanó, porque fue el mismo tiempo que Él me sanó, fue el mismo día que Él tocó mi cuerpo y me regresó la vida una vez más. Una vez más, en su amor, me permitió llegar a esta juventud, me permitió conocer, ¿verdad?, esta juventud. Y después de eso, después de 3 días de estar con la quimioterapia, me llevaron a casa. Te imaginarás los días que pasamos, terribles, terribles. Yo no podía comer nada que no fuera hielo. Yo agarraba y le pedía a mi mamá hielo y agarraba los trozos de hielo y los mordía y los mordía y los mordía y me los pasaba. Íbamos en la calle y veíamos al de los raspados y me decían, ¿de qué sabor? Yo no quiero sabor, yo quiero hielo, porque yo sentía que todo mi cuerpo se estaba quemando.
y era lo único que yo comía, hielo, 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 al grado de que pues me enfermé de la garganta y eso también me afectó porque ni podía alimentarme y tenía que alimentarme porque a los 15 días me tocaba la otra sesión de quimioterapia, pero bueno, ahí también Dios obrando. Llegamos a la segunda sesión de quimioterapia, obviamente ya la misma rutina, la cama, bañarte, esto, el otro, adiós mamá, llorar, gritar, ver a los otros chiquitos cómo lloraban. Había un chiquito que siempre se la pasaba dando vueltas por los cuartos, gritándole a su mamá, hasta que se cansaba de gritarle y se dormía en el pasillo, llegaba la enfermera y lo cargaba y lo metía a acostar. Éramos como cuatro niños en la habitación y ya nos acostumbramos a él, a verlo gritar. Y en esa ocasión me pusieron la quimioterapia, pero antes de entrar al piso, yo recuerdo que nos estaban dando de comer, mi mamá y la mamá de mi amiga Elizabeth, y yo pedí una hamburguesa ahí en el restaurante del hospital. Obviamente los gastos que genera el estar en el hospital son tremendos, son muy fuertes, ¿no? Pero como niño pues tú no lo tienes contemplado. Y yo recuerdo que ese día la mamá de ella la empezó a regañar y le empezó a decir, no entiendes, yo tengo más hijos en la casa y he estado aquí atendiéndote todo el tiempo y hoy me voy a ir en la noche a ver a tus hermanos, pero yo mañana en la tarde regreso y te voy a ver. Y se puso a llorar y empezó a volver el estómago Elizabeth. Yo le hablé a mi mamá la fue a atender al baño porque su mamá estaba enojada porque era cuestión de que mordíamos la comida y ya no queríamos. No podíamos comerla. Entonces, era gastar. Algo tan absurdo, ¿verdad? Podrías tú decir, ¿y qué tiene eso que ver? Para la gente que no tiene a Cristo, para la gente que no ha comprendido, para la gente que no tenemos noción de lo que es la vida y la muerte, eso no está bien. Duele hacerlo. Y esa noche nos despedimos, yo me quedé en el cuarto 3, ella se quedó en el cuarto 1 y pues ya nos conocíamos con las enfermeras. Se fueron las mamás y ella y yo nos pasábamos recaditos con las enfermeras y nos decíamos, ¿cómo estás? Bien y nada, así platicábamos toda la noche, cuando te iban a sacar sangre y cuando la temperatura y todo, y ya está vomitando, sí, tú también ya está vomitando y así en las pláticas bien bonitas, ¿eh? Y ya se sintió mal, no, ya está pésimo y así. Pero en la noche, yo recuerdo que después de como por las 5 de la mañana ya no regresó la enfermera conmigo, sino regresó otra y yo empecé a preguntar por ella, la enfermera Rocío. Y yo empecé a preguntar por ella y nada. El punto es que al otro día cuando llega mi mamá, llega la enfermera y yo luego le digo a mi mamá, ve a ver a Elizabeth, está en el cuarto 1, ya no supe qué pasó. Y llega mi mamá y me dice que Elizabeth había muerto esa noche. No resistió la quimioterapia y falleció, porque es una medicina muy fuerte y nos decían que teníamos que estar tranquilos. Pues obviamente en ese momento yo me puse a llorar, empecé a tener mucho miedo, empecé a pensar que yo también me estaba muriendo, empecé a sentir que me moría, empecé a sufrir ahí y pasó, salí del hospital y recuerdo que mi mamá me estaba bañando y de repente mi mamá dejó de tallarme la cabeza. Y cuando yo le dije, ¿todo bien?, el mechón de cabello se le vino así todo. Y cuando me hacía así, todo se le caía. Y me dijo, ¿te acuerdas que te dije que se te iba a caer el cabello? Pues ya llegó ese momento, pero no te preocupes porque te va a salir un cabello hermoso. Y ella siempre dándome palabras de aliento. Y cuando llegaron mis hermanos, pues ya comprenderán, ¿verdad? Los niños que no disimulan nada, los niños que son tan francos. Yo recuerdo que me estaba mi mamá vistiendo y yo con, pues aquí mochado, como si un burro me hubiera, ¿no?, mordido. Y llegan mis hermanos y me ven y, ¿qué te pasó? ¿Qué mal te ves?, ¿no? Y así mi mamá de, shh, ¿no? Así de, espérense. Ay, no, qué bonita. Y hasta después me hacían ahí burla, ¿no? De que, ay, la peloncita y que era el rolón y ahí se ponían, ¿no? Porque estaba peloncita. Entonces, hasta eso mis hermanos tuvieron que acostumbrarse a verme pelona, después las pestañas, las cejas, todo se cayó.
Y cuando ya llegué a la tercera sesión de quimioterapia, en ese momento yo estaba sintiendo que me estaba hundiendo. Y llegó mi tía Carmela, y me agarró la mano. En ese momento yo abrí los ojos y ella me empezó a compartir de Cristo, pero me empezó a compartir de Cristo de una forma directa y de una forma en la cual yo pudiera entenderlo, porque quizás yo los escuchaba orar, quizás yo sabía que eran cristianos, pero no entendía más. Y ella me empezó a decir: hija, Cristo te ama, Jesús tiene un propósito para tu vida y Jesús puede sanarte, pero si no te sana, tú vas a vivir feliz en el cielo con Él, porque dice la palabra del Señor que Jesús ama a los niños. ¿Tú quieres eso? Y yo le dije: sí, yo ya no quiero estar en el hospital. Y si voy a ser feliz con Él, quiero estar feliz con Él. Y desde ese momento mi tía me dijo: solo tienes que pedirle que entre a tu corazón, pídele perdón por tus pecados y acéptalo como tu Salvador. Me quedé dormida. En la tarde yo le estaba diciendo a mis padres que me sacaran del hospital, que yo ya no quería estar en el hospital, y yo les empecé a decir: si me voy a morir, quiero morirme en la casa con mis hermanos, no me quiero morir aquí en el hospital. Y yo creo que ellos sintieron que yo me estaba muriendo y me sacaron. Yo los veía cómo estaban hablando con los médicos y alegaban y se metían, y mi papá es un poco nervioso. Y empezaba ya a alegar con ellos, y yo siempre he mencionado cada vez que cuento esto, que ahí empezó el primer milagro, porque yo salí del hospital en la noche. Nadie sale de madrugada de un hospital, y menos con un diagnóstico de muerte, menos con un diagnóstico: Nadezda Salazar, niña pronta a morir, niña desahuciada. Entonces ahí salimos a medianoche, era mi cumpleaños, y cuando llegamos a casa era un sábado. Y ese día yo abrí los ojos y mi hermana mayor tenía unos cantos, todavía recuerdo los de Quiero alabarte en ese tiempo, y yo empecé a escucharlos y recordé lo que mi tía me había dicho, y le empecé a decir al Señor en mis palabras: Señor, perdóname, dice mi tía que tú me amas, pero también dice mi tía que tú puedes sanarme. Si tú quieres, hazlo, pero si no, quiero estar contigo, porque tú amas a los niños y quiero vivir feliz contigo. Ven a mi corazón, te pido perdón. Le empecé a decir ahí lo que para mí era gravoso, ¿verdad? Le empecé a pedir perdón por las mentiras, por quizás pelearme con mis hermanos, lo que yo sentía que era fuerte para mí en ese momento, y me quedé dormida. Y al otro día el doctor había dicho que el lunes teníamos que ir nuevamente porque teníamos que firmar la responsiva, y yo perdía todo el derecho en el hospital. Yo ya no podía regresar ahí a atención, aunque pasara lo que pasara, había perdido mi lugar. Entonces no estaban los médicos que podían firmar y sellar, sino hasta el lunes. Entonces yo hice esa oración el sábado, y el lunes llegamos temprano al hospital, y cuando llegamos, pues obviamente Nadezda, hola, y me metieron a hacer estudios, otra vez sangre, placas, muchas muestras, y ya era en la tarde, y recuerdo que no salíamos del hospital, no podíamos salir, y mi papá les empezó a hablar fuerte y les empezó a decir que teníamos ya que salir porque yo tenía que ir a descansar. Y cuando nos meten a una sala, había varios médicos sentados y viendo expedientes, y me volteaban a ver y se agachaban, y me volteaban a ver y se agachaban, y le preguntaron a mis papás, los voltearon a ver y les dijeron: ¿qué le hicieron a Nadezda este fin de semana? Y mis papás, hasta yo, pelamos los ojos así de ¿por qué? Y el doctor le pasa los papeles a mis papás y les dice: este es el expediente de Nadezda desde que inició todo, y este es su expediente todo el día de hoy. Es por ello que no le hemos dejado ir, porque le hemos estado corroborando y hemos estado sacando estudios, y este es el resultado. Y mi papá dijo: pues no entiendo, ¿cuál es el resultado? Y dice: pues el resultado es que su hija salió el día viernes con 3 meses de vida, llena de cáncer, desahuciada, y a 2 días llega completamente sana. A 2 días
el Señor había obrado en mi cuerpo. El Señor había dicho que sí quería sanarme. El Señor había dicho que sí tenía un propósito para mi vida. El Señor estaba confirmando que había un propósito al yo nacer. Y es el mismo que te confirma hoy a ti. Tú tienes un propósito en Dios poderoso. Por eso estás aquí. Por eso estamos aquí. Y en ese momento lo único que yo le dije a mi mamá fue: ¿ya no me van a traer al hospital? Y me dijo: ya no. Y han pasado 31 años que me dijeron que tenía 3 meses de vida. 31 años, a los cuales la misericordia, el amor de Dios y su bondad han estado presentes siempre, siempre. Y cuando Satanás creía que había ganado sobre mí, Cristo se paró enfrente y le dice: yo morí por ella, yo vencí en esa cruz por ella, a lo mismo que lo hizo por ti, a lo mismo que lo está haciendo por ti. Y desde ese entonces en el hospital se empezó a correr la voz que yo había sanado, y llegaban con mi mamá y le decían: tenga, aquí están mis alhajas, mis carros, quiere mi casa, pero lléveme con el brujo que llevó a su hija. Y mi mamá dijo: es que no fue ningún brujo, fue Jesús. Y aún no lo entendíamos, no podíamos entender de qué manera Jesús había obrado de una forma tan poderosa. No podíamos entenderlo, porque comprender el poder de Dios es tan complicado. Pero amada iglesia, así como tú, yo experimenté el poder de Dios y lo sigo experimentando, porque hasta la fecha no me trato de nada de lo que tuvo, no ha vuelto a brotar. Mucha gente dice: es que a los 10 años brota nuevamente el cáncer, cuídese y tome ese y dele esto y vitamines. No, Dios hizo la obra completa. Cuando Dios me sanó, lo hizo de una forma completa. Y así mismo yo declaro que la promesa de mi familia está completa en Él y será cumplida, porque Él obra completo. Y desde ese momento mi tía nos llevó a la iglesia cristiana, al Centro Evangelístico Emanuel. Y desde ese momento que llegamos, nos empezamos a congregar, y en el salón de niños yo conocí a mi esposo a la edad de 10 años. Él me conoció peloncita, obviamente en ese momento nada que ver, ¿verdad? No llegamos y ya nació el amor y ya ahí nos hicimos novios, no. Fue hasta 6 años después que nos hicimos novios. El plan tan hermoso, ¿verdad?, que Dios tenía planeado, en algo que parecía tan tenebroso, en algo que parecía tan difícil, en algo que parecía que Dios se había olvidado, Dios tenía su plan perfecto. Porque ahí fue que pudimos conocerlo. Ahí fue que mi familia y yo crecimos en Cristo. Ahí fue que yo pude conocer a mi esposo. Ahí tuve la bendición de casarme. Ahí tuvimos la bendición de servir. Y el Señor quiere bendecirnos y quiere fortalecernos para que podamos vencer todo obstáculo. No hay nada imposible para Dios. No hay nada que Él no pueda hacer. Y es por ello que yo le digo a Dios: Señor, tú obra milagros, porque yo sé que aquí hay gente que necesitamos un milagro de sanidad, necesitamos un milagro de restauración, necesitamos milagros en medio del pueblo. Y amada iglesia, yo te puedo decir que Dios es un Dios de milagros, porque Él hizo un milagro conmigo. Él me sanó de cáncer. ¿Podemos entender eso? Todo el día hoy yo estuve con ese sentimiento y diciéndole al Señor: eres grande. ¿Cómo poder agradecerte? Lo que hago es así para ti. Todo lo que tú has hecho por mí, todo lo que tú te has manifestado, de la forma en la que me has mostrado tu amor, se queda así en comparación a lo que yo
hago y hecho para ti. Y esto es algo que podemos ver bien reflejado en el Salmo 28. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio, su Salvador, el Salvador de su ungido. Y la realidad es que todos aquí nos encontramos en medio de una guerra espiritual. Y esto es algo que Efesios 12 nos habla, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Satanás y los poderes de las tinieblas continúan atacándonos y destruyendo nuestras vidas, metiéndonos en la cabeza que no hay restauración, metiéndonos en la cabeza que el diagnóstico que te acaban de dar es el final. Y no es verdad, porque Dios tiene la última palabra. Y tú y yo, de algo que podemos pensar que es fatal, Dios está viendo la victoria. Dios está viendo ya la victoria. Y Satanás sigue destruyendo nuestras vidas a través de falsos sentimientos, continúa atacándonos y destruyéndonos a través de la duda, del desánimo, de la apatía. Estas cosas no son más que obstáculos para que tú y yo no lleguemos, no avancemos al lugar de bendición que Dios desea entregarnos. ¿Crees que Dios quiere darnos bendición? ¿Crees que Dios quiere sanarte? ¿Crees que Dios quiere cambiar tu vida? Lo ha hecho. Con esto estoy terminando. Necesitamos, amada iglesia, realmente entender el poder de Dios en nuestra vida. Yo no sé qué es lo que tú estás pasando. Yo no sé cuál sea tu situación, pero Dios sí la conoce. No temas lo que estás pasando. No temas al diagnóstico, no temas al no temas a ninguna situación, porque el Dios de los ejércitos está de nuestro lado. El Dios que venció la muerte, el Dios que da nuevas oportunidades. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no desgastarnos para Él? Yo le decía hoy al Señor en el momento que desperté, gracias Señor. ¿Cómo no desgastarme para ti? ¿Qué otro motivo habría si tú lo hiciste todo? Tú me regresaste la vida, no para estar en temor y en duda, no para vivir como a mí me plazca. Me regresaste la vida para decirme que te pertenezco al 100%. Me regresaste la vida porque en tus planes estaba que yo te sirviera. Y cuando recuerdo esos momentos, y ahorita omití muchas cosas, porque podríamos pasar toda la noche platicando de esos momentos, que quizás mi corazón se llena de muchos sentimientos encontrados, pero porque la mano de Dios siempre estuvo ahí. Aún en el dolor, siempre estuvo ahí Dios, cuidándome, porque Él ya me tenía predestinada para hoy. Él ya había visto las locuras que íbamos a hacer. Él ya había visto que me iba a dar por esposo, ¿verdad? A un hombre que se atreviera a hacer locuras por Él. Y pensó y dijo, pues también tú las podrás hacer. Y después nos dijo, y les voy a dar una iglesia igual, una iglesia que se atreva a hacer locuras por mí, una iglesia que les diga locos en la calle, locos por lo que hacen, locos por la forma en que se comportan, locos por la forma en la que están viviendo, locos por estar aquí los 7 días de la semana. No importa, para Él vivimos y de Él somos. ¿Qué otra razón tendríamos?
No podemos vivir ya sin Cristo. Yo no podría vivir sin Cristo, si Él es la razón de mi vida. Y cuando todo esto sucede, no logramos ver que tenemos la victoria en la mano y que el poder de Dios está con nosotros. El poder de Dios es infinito. No sé cuál sea tu situación, como te mencionaba anteriormente. Quizás te han dicho que nunca prosperarás. Quizás te han dicho que tienes que renunciar a tus sueños. Quizás te han dicho que para ti ya no hay esperanza, que tu familia, ni pensar en ella, ya está deshecha. ¿Para qué intentarlo nuevamente? ¿Para qué luchar? Quizás te han dicho que como tu familia tiende a enfermarse de tal o tal enfermedad, en poco tiempo se manifestará en ti. ¿Verdad que eso es común? Pero eso es mentira, porque Cristo ha pagado el precio. Cristo ha pagado el precio, y el precio fue muy grande, fue su sangre. Y las mentiras no vienen de Dios. Quizás te han dicho que tu familia no será restaurada, pero esta noche Dios te dice lo contrario. Esta noche Dios te dice que ha puesto los ojos en ti, que tus hijos están en el hueco de su mano, que tu esposo, tu esposa están en Él, tus nietos, tus sobrinos son de Él, porque Él es el Dios poderoso, grande en batalla, y Él está listo para bendecirnos. Y quiero terminar dándole lectura, y te voy a invitar a ponerte de pie, por favor, dándole lectura al Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y el versículo 17: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Que nuestra alma bendiga siempre el nombre de Jehová, y que no olvidemos ninguno de sus beneficios. Ninguno de sus beneficios. Porque si tú y yo estamos hoy aquí, es porque hemos recibido el favor de Jehová, y nuestra alma lo sabe. Y es por eso que cuando tú recuerdas, y es por eso que un corazón agradecido puede adorar. Es por eso que un corazón que ha conocido el perdón de Dios, que ha conocido la misericordia de Dios, puede exaltar el nombre de Dios, puede tener esa libertad, porque ha conocido al Señor, porque ha tenido esa experiencia. Y eso es lo que el Señor está buscando en este tiempo: verdaderos adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Y amada iglesia, tú y yo tenemos que ser ellos.
esos adoradores que Dios está buscando en este tiempo. Así como está, hermano, solo le quiero compartir esto que Dios me estaba hablando ahí en el lugar. Romanos capítulo 1 versículo 16 dice la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ya sabemos que el poder de Dios es infinito y que Él es omnipotente, pero el poder de Dios siempre es con propósito. Y yo estaba meditando y recordando que todos aquellos que experimentaron el poder de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, todos fueron guiados y dirigidos por Dios a través de su palabra para sus propósitos. Y en nuestro contexto, el evangelio, aquellos que caminan en el evangelio, en las buenas nuevas de Jesucristo, son aquellas que experimentan el poder de Dios. Amén. El poder de Dios no está aislado del evangelio, no está aislado de su palabra. De hecho, el poder de Dios se sustenta, se manifiesta con su palabra. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Cuántos desean experimentar ese poder de Dios? Necesitamos entender que el evangelio es poder de Dios. ¿Me entiende? Mi esposa experimentó el poder de Dios porque Dios tenía un propósito para su vida, para que ella caminara con Él todos los días de su vida y decidiera servirle y predicar el evangelio. ¿Sí? Aquellas personas que vienen a Cristo y uno les predica acerca del poder de Dios, sería absurdo decir que solamente Dios da, bendice, obra, sana, toca y ahí queda. No, si Dios lo hace es porque tiene un propósito para tu vida a través del evangelio. Por eso la Biblia dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Camina con Cristo en su palabra, con el evangelio, y experimentaremos el poder de Dios. Amén. Vamos a entonar este canto.